y muy peligroso. Pasa el tiempo y el 19 de septiembre de 2017 hay otro temblor tan fuerte que igualmente empezaron a colapsar los edificios. En este punto ya estaba Protección Civil, las autoridades se habían organizado de tal manera que empezaron a trabajar junto con las personas que colaboraban. Los topos, bomberos, Cruz Roja, pero lo que fue más impresionante es que había muchos jóvenes que aparentemente nunca se involucraron con ninguna crisis. En ese momento sí había comunicación y utilizaban las redes sociales para decir en qué edificios estaban colapsados, en qué parte podían llevar herramientas, a dónde podían llevar medicinas, a dónde podían llevar comida. Eso fue importantísimo porque se vio que la convivencia en ese momento tomaba otro rumbo. Ya no era esperar que las autoridades hicieran algo, sino que las personas estaban actuando de tal manera que había una importantísima colaboración. Después de eso, años después, ahí vemos como muchísimas personas sacaron lo mejor de sí mismas para apoyar. Había centros de acopio, había albergues, incluso cuentacuentos que se daban cuenta de aquellos niños que habían sido sobrevivientes y a lo mejor habían muerto sus padres, para ir y llevarles cuentos, platicarles. Incluso se abrieron líneas de teléfono para atención psicológica, pues en este punto, ya que el gobierno no había destinado más que un pequeñísimo presupuesto para la atención mental, se dieron cuenta de que efectivamente había aumentado todo, ¿sí? Y las personas estaban muy dañadas. Las personas estaban muy dañadas pensando en todos esos miedos que se vienen cuando hay una crisis, algo que no podemos controlar, algo que nos hace sentir que vamos a perder la vida, los bienes y bueno, la cordura. Después de algunos años, nos llega un virus letal de una ciudad tan lejana como Wuhan, China. Un virus desconocido al que las autoridades tampoco podrían hacer muchas cosas. Lo que se decidió fue aislarnos, ponernos en confinamiento para que no hubiera riesgo de contagios. ¿Qué provocó esto? Pues provocaron muchísimos efectos psicosociales tan negativos como la mala elaboración de las pérdidas. ¿Qué pasaba? Que pues muchas veces las personas perdían a alguien y no podían ni siquiera darles un buen entierro. La soledad, la falta de contacto físico nos impedían abrazar a las personas, besarlas, tocarlas por el riesgo de contagio. Esta pandemia provocó muchos efectos que hasta la fecha seguimos teniendo, porque aumentó la violencia intrafamiliar, donde los niños fueron más afectados, el rezago social, la crisis económica que aún estamos padeciendo, el analfabetismo, y ha sido muy difícil para todos, aún así, salir de esta pandemia. Marco Lambertini, de la Asociación Internacional para la Naturaleza, decía que sin la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando estábamos todos encerrados, que el mundo estaba encerrado, el medio ambiente mejoró de una manera asombrosa.
empezaron a salir a las ciudades, a esas ciudades donde no había personas, a las playas que estaban desiertas, y entonces nos damos cuenta que nosotros teníamos quitado su casa, su lugar, y los animales no tenían miedo de llegar a ese lugar. ¿Qué pasa con los temblores? ¿Qué pasa con las crisis? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que aprendimos como personas? ¿Cuál fue la lección? Dicen que de todo lo que nos pasa, bueno o malo, hay un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que nos dejó esto? Que mejoráramos nuestra relación, la convivencia, que apreciáramos el valor de la familia, la compañía. ¿Qué pasó con ese aprendizaje? Pues sí, a lo mejor aprendimos algo, pero nos falta una parte muy importante, que es la de sanear nuestra relación con la naturaleza. ¿Qué significa? Que en cuanto pasa todo eso y pensamos que ya no hay peligro de contagio, ya no, ese coronavirus ya no existe, lo cual no es cierto, todavía existe. Cuando pasa, no nos damos cuenta de que el medio ambiente ha sido el afectado. Seguimos contaminando el agua, el aire, la tierra, seguimos deforestando. Entonces, como si hubiera sido la mitad del aprendizaje. Es muy importante que cuando nos pase algo así, realmente sí haya una cultura de la prevención y sí estemos preparados para sufrirla, para vivirla y sobre todo para aprender de ella. Bueno, la inacción, las omisiones, el mantenimiento y todas aquellas cosas que han sucedido en esta bellísima ciudad, patrimonio de la humanidad, han provocado que un grupo de personas de la sociedad civil decidan trabajar en bien de ella. Así voy a mencionar muy pocos grupos que hay, son muchos más, que han sido importantes. Mencionaré el Camino Antiguo a Marfil. Estas personas trabajan durante todo el año de manera muy buena, en el sentido de que ellos lo que pretenden es proteger ese camino. Históricamente es muy importante porque forma parte del camino real de tierra adentro. Es del siglo XVI y además una de las principales vías de comunicación para llegar a la ciudad de Guanajuato. En el río ha habido haciendas muy importantes como la de San Gabriel de Barrera. Este grupo de personas donan su tiempo. Manuel Arango, el fundador del Centro de Filantropía, decía que lo más importante que dona un ser humano es su tiempo, porque ese no se repone. Ellos definitivamente y por amor a la ciudad donan ese tiempo para trabajar en bien de ese espacio, se apropian de él y deciden rehabilitarlo, sanearlo y es una labor tan ardua que necesitan además contar con muchos apoyos. Uno de esos apoyos han sido pues los Scouts, la Cruz Roja, el Pentatlón, los bomberos voluntarios y por parte del municipio ha sido la Dirección de Medio Ambiente y Servicios Municipales. Bueno, pues en el Parque Florencio Antillón hubo una intervención que no se tomó en cuenta a ICOMOS en la Carta Florencio para los jardines históricos, dañando de una manera terrible este espacio. Como por ejemplo, estaban puliendo la cantera a cielo abierto y todo este polvo finito, muy fino, dañó las plantas. Entonces el Consejo Ecologista decide tomar este bellísimo espacio para sanearlo y van los sábados junto con colonos de la presa
y estudiantes de la Universidad de Guanajuato a jardinear, a hacer labores muy pesadas, como cualquiera que tiene un jardín lo sabe, ¿verdad? Para rehabilitarlo, limpiarlo. Empiezan a hacer el censo vegetal de las especies que tienen ahí, recuperar plántulas, jardinear, reforestar, todo lo que sea necesario para que el parque recobre su belleza. Después viene el Consejo Ecologista. Más bien, perdón, es el Consejo Ecologista el que hace el trabajo de rehabilitación del Florencio Antillón. Bueno, hay otro grupo que también ha trabajado y este grupo es de reciente creación. El colectivo multidisciplinario BUFA. Este surgió en 2024 en respuesta a una convocatoria pública para estudiar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, sometido a consulta por el Ayuntamiento de la Ciudad de Guanajuato. A partir de las aportaciones de diversos grupos y profesionistas independientes, se logró remitir un posicionamiento sobre el proyecto, dando seguimiento a todas las fases hasta su aprobación en agosto de este año. Si bien el interés por este instrumento era general, sus observaciones se enfocaron en el entorno natural de Guanajuato, Sierra de Santa Rosa y Cerros de la Bufa, Hormiguero y Picachos. El plan de acción del colectivo tiene como eje el estudio de la normativa y la fundamentación jurídica de los actos de la autoridad municipal, así como las gestiones directas con instancias gubernamentales más allá del municipio. Han sostenido reuniones de trabajo con la Dirección General de Recursos Naturales y Biodiversidad de SAMA, con la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, y con la Secretaría de Gobierno, a fin de seguir promoviendo el área natural protegida estatal Bufa, Hormigueros y Picachos, la cual, si bien ya goza de una zonificación en el instrumento de planación municipal, se busca su consolidación como un territorio protegido estatalmente. Estos trabajos son continuación de la lucha iniciada hace 15 años, cuando un plebiscito expresó la voluntad de la ciudadanía guanajuatense por mantener estos espacios como patrimonio natural y cultural de los guanajuatenses. Todos recordarán esas marchas donde la ciudadanía protestó por el cambio de uso de suelo. Estamos pensando que lo importante es que nosotros tengamos la fuerza necesaria para soportar todas estas dificultades y que por fin contemos con un área estatal y que tengamos la Bufa, los Picachos y el Hormiguero. Lo que he mencionado es que en una ciudad como esta tan importante estamos haciendo ciudadanía para proteger nuestro patrimonio. Es todo. Muchísimas gracias, maestra Galindo. Agradecemos la participación de la maestra. Verdaderamente importante que la ciudadanía se involucre en este tipo de procesos, ¿no? Afortunadamente en Guanajuato han surgido grupos como lo que la maestra Galindo nos ha comentado, pero es importante pues destacar que necesitamos una mayor participación ciudadana. Me parece que es innegable el desarrollo histórico que hemos estado viendo desde el inicio de las jornadas con la necesaria participación de la ciudadanía, porque al final de cuentas
todo recae en una ciudad como la nuestra en los bienes patrimoniales, patrimonio natural y patrimonio cultural. Retomando el caso de patrimonio natural, a continuación tendremos la participación del doctor Jorge Cervantes Jáuregui, que nos hablará sobre el caso actual, muy actual y muy en boca de todos, del camino de los mexicanos, ¿no? Adelante, Jorge, y antes que eso les vamos a hacer entrega a la maestra Galindo de su reconocimiento por su brillante y destacada participación.